Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy martes 9 de enero de 2018. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la búsqueda urgente de una solución a la crisis política que afronta nuestro país. Vamos a hablar del diálogo nacional convocado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para establecer mecanismos de solución a la situación que padecen los hondureños, particularmente en el tema político. Y también vamos a abordar la etapa del prediálogo. Ya se están acercando muchos sectores a este prediálogo, y en el prediálogo están surgiendo algunas posiciones, algunas posturas, cómo organizar la plática con todos los sectores, también definir quiénes pueden ser los convocantes, los mediadores o los interlocutores de este gran diálogo nacional. Ya se están mencionando incluso figuras internacionales de muy alta credibilidad. Pero vamos a ver en el transcurso del programa el análisis sobre este diálogo nacional. Nos acompañan aquí en el estudio de la entrevista a profundidad. Inicialmente les presento al abogado Arístides Mejía, analista político. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña el doctor Edgardo Rodríguez, analista político. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Guillermo, y al amigo Mejía. Buenos días al pueblo hondureño. Muy bien. Abogado Arístides Mejía, ¿cómo puede definirse este diálogo nacional? Mire, aquí en Honduras hay una crisis política que viene dada por varias situaciones anteriores. Yo pienso que la primera fase donde se empezó a gestar esta crisis es cuando Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso, destituye la Sala de lo Constitucional con el propósito de dominar la Corte, ya desde aquel momento, y ya se vio que esa misma Corte es la que le faculta a él de forma totalmente inconstitucional para que pretenda ir a la reelección. Luego, cuando se da la inscripción de él y su declaración de que va por la reelección, luego el problema más grande que se ha suscitado, que es cuando el 26 de noviembre, ganando Salvador Narrala por una ventaja clara al 71% de los resultados, después se cae el sistema y se revierte la tendencia, y luego viene también toda la crisis política a consecuencia de eso, el informe de la OEA que señala todas las irregularidades, etcétera, etcétera. Entonces, si él es la persona que ha causado toda esta crisis política que viene de ese momento, creo que él no es la persona que está legitimada para convocar a ningún diálogo. Él es el problema, y el que hace el problema pues no tiene la autoridad moral ni tampoco la credibilidad política para convocar a otros. Entonces, sí creo que, como se ha dicho, para salir de esta crisis política, como cualquier país, hay la necesidad de un diálogo, si este diálogo fuera serio, fructífero entre las partes en conflicto. Pero vea usted la clase de diálogo que él ha convocado en este momento. Es un diálogo en el que ha convocado a fuerzas afines a él, a fuerzas de sociedad civil, que son la sociedad civil que él también controla, o que si no la controla totalmente, pues una sociedad civil que le hace la comparsa a todas las cosas que él realiza. Y entonces un diálogo, cuando hay un conflicto, se entiende que debe ser un diálogo entre las partes en conflicto, no con los iguales. Eso es como que, digamos, del lado de la alianza se convoque a un diálogo y se convoque a organizaciones que nos han apoyado, que se convoque a Valle, que es del Pino, a Mel, que es del Libre, y que lo convoque Salvador Narrala y solo discute entre ellos. Eso no tiene absolutamente ningún efecto. Ahora, si se está hablando de un diálogo en el que los mediadores van a ser otros, pueden ser mediadores internacionales, y en que él es una de las partes que va a asistir al diálogo, pero ¿para qué va a ser ese diálogo? Es la otra pregunta. El diálogo tiene que ser forzosamente para resolver el problema político.
Y el problema político se origina en el asunto de las elecciones, porque tampoco se pretende aquí que se va a hacer un diálogo ya asumiendo de que él es el nuevo presidente del país y que él va a preguntarle a los otros qué es lo que quieren, como decir, yo ya acéptenme mi presidencia, cuando es rechazada por el 80% de la población, y una vez que acepten mi presidencia yo voy a ver qué cacahuates les reparto a ustedes para que estén calmados. Entonces ese diálogo no puede ser tampoco concebido de esa manera, tiene que ser un diálogo donde lo que se va a tratar es el asunto que generó la crisis política, que es el problema electoral, el robo de las elecciones, y debe de entenderse de esa manera. Por ahí debe empezar el diálogo. Si consecuencia de ese diálogo hay otras cosas, como por ejemplo se está hablando de la constituyente, etcétera, pues ya se verá en el camino si eso es una solución al problema, que algunos creen que por ahí está la solución, pero otros no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que en esencia para mí significa la posibilidad de un diálogo entre las partes. Muy bien, abogado Aristóteles Mejía. Doctor Edgardo Rodríguez, ¿será posible que en la etapa inicial, en las primeras acciones de este diálogo establecido como un prediálogo, tenía que estar presente el presidente de la República convocando al prediálogo, y después que una vez se definan los interlocutores válidos o el interlocutor válido o el mediador válido, ya el presidente se sustrae de esta mesa y él participa únicamente como parte de la situación que afronta la nación hondureña? Bueno, buenos días nuevamente, gracias por esta valiosa oportunidad de conversar con los panelistas y con el pueblo hondureño. Antes de referirme puntualmente al asunto del prediálogo, quiero decir que ayer trascendió en las redes sociales una reflexión de un personaje conocido por todos nosotros, los que estamos acá y muchos de los que nos están viendo, que es el presidente de Uruguay, Pepe Mujica. José Mujica estuvo el día 4 de enero en Colombia a propósito de los avances de este proceso de reconciliación en Colombia. Colombia es un país que estuvo más de 50 años enfrentado militarmente contra una narcoguerrilla. Los orígenes del conflicto son totalmente ligados a las situaciones políticas como las que se dan en Honduras, situaciones como desigualdad social, etcétera. Ahí se desarrolló la guerrilla más antigua del continente y probablemente del mundo, la FARC. Y fíjense ustedes que hace una reflexión Pepe Mujica, y es una reflexión con la que yo quiero iniciar esta mañana. Pepe Mujica, no voy a leer porque es un poco extenso, pero dice que las sociedades que han vivido en conflicto grave, confrontación, no pueden vivir del pasado, no pueden vivir repitiendo los errores que se cometieron en el pasado, ni pueden vivir pensando en la solución de los conflictos de la misma forma que vivieron durante el conflicto. Dice él en una de sus partes que o pensamos en nuestros abuelos, o sea el pasado, o pensamos en nuestros hijos, que es la presente generación. Me gusta esta reflexión del expresidente uruguayo José Mujica, porque él dice, primero, que está comprobado que el conflicto armado, la violencia, no ha conducido a ninguna parte, en ningún lugar del mundo. Tomas de carreteras, manifestaciones violentas, confrontar a la autoridad, eso no conduce absolutamente a nada, más que a generar violencia y confrontación. Lo dice un presidente que sabe, que estuvo en la guerrilla uruguaya y sabe de lo que es la muerte, lo que es el conflicto, lo que es la incertidumbre, lo que es enfrentarse, digamos, como sociedad. Él dice, eso no lleva a nada. Y lo dice una persona que estuvo en el conflicto. Quiero empezar diciendo esto porque los hondureños estamos en efecto en una etapa de conflicto, y al conflicto hay que buscarle soluciones.
no agudizar el conflicto. Hay muchos países, El Salvador, Guatemala, la propia Nicaragua, que vivieron procesos de conflicto sangrientos. ¿Y dónde terminaron esos conflictos? ¿Dónde terminó el conflicto de Colombia, para hablar del más cercano? Terminó en una mesa de diálogo. Terminó en una mesa de diálogo. Miles de muertos. Una economía que pudo... Colombia es un país extraordinario. He estado varias veces en Colombia, un país extraordinario, su gente, sus recursos. Que pudo ser un país, podría ser a estas alturas un país mucho más próspero de lo que ya es, pero minado por el tema de la guerrilla. El Salvador, que lo tenemos al lado. Más de 200.000 muertos, miles de desaparecidos, más de 2 millones de exiliados o de refugiados o gente que se fue para Estados Unidos. ¿Para qué? Para terminar en una mesa de diálogo. Para terminar en una mesa de diálogo. Y en una mesa de diálogo, mis estimados compatriotas, uno no se pone a pensar, a discutir quién está del otro lado. Porque entonces no es un diálogo, no es un proceso de búsqueda de soluciones. Descalificar y decir, no, yo no voy a hablar con el presidente porque es parte del problema. Es que de eso se trata, hay que hablar. Las partes en conflicto. Imagínense qué bonito que yo solo pueda dialogar en un conflicto conmigo mismo o con los que están de acuerdo conmigo. Eso no tiene sentido. Eso no conduce absolutamente a nada. Aquí se trata de sentarse los distintos sectores, los que están en conflicto en la oposición, el gobierno, el Partido Nacional y otros que no estamos en conflicto. Muchos otros que no estamos en conflicto, ¿verdad? A mí no me interesa llegar a la presidencia, ni permanecer en la presidencia. Yo no soy parte de ese conflicto. Yo soy un ciudadano común y corriente, como millones de ciudadanos que simplemente estamos siendo afectados por este conflicto. Entonces, las partes en conflicto tienen que sentarse. Eso de que yo no me reúno con el presidente porque él hizo fraude, eso es absurdo, de lo absurdo. Es decir, finalmente son las partes en conflicto las que se deben de sentar. Estoy de acuerdo, y aquí voy al tema de la mediación. Lo que hay en este minuto no es ya el diálogo nacional, es un prediálogo, es un acercamiento de una de las partes importantes. Una de las partes importantes, no es la única, ni la exclusiva, ni la que manda, ni la que decide. Es una de las partes únicamente que está en los primeros contactos donde han salido justamente estas cosas de que, bueno, si hay una facilitación internacional o son facilitadores nacionales propuestos por los sectores, etcétera. Pero, y además es un proceso de prediálogo que se va avanzando en la medida en que se van hablando con distintos sectores y se va llegando a los sectores más complicados, que es el sector político, y el más complicado de todos ellos es la oposición, ¿verdad?, de libre. Ese es el sector más duro y más complicado, y se tiene que ir avanzando poco a poco hasta acercarse a ese sector lo más que se pueda, desde la perspectiva del presidente de la República, que todavía hoy es el presidente de la República y el presidente electo. En ese sentido, debemos de quitarnos esa telaraña de que con él no me siento, con él no tengo nada que hablar, porque finalmente con él van a tener que hablar. Me refiero la oposición con el gobierno, en algún minuto van a tener que sentarse, si es que de verdad se quiere al país, se quiere llegar a un diálogo. Y si es un mediador, si son facilitadores, porque me gusta más la palabra facilitador que mediador, porque aquí no se trata de pues poner figuras que le digan a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que discutir. A mí particularmente me gustan los mediadores nacionales. ¿Por qué? Aunque siento que la tendencia es a buscar un mediador internacional, porque los internacionales no conocen nuestra historia como la conozco yo, como la conoces tú, como la conoce el abogado Mejía. Yo conozco la historia de Honduras, yo conozco la cultura hondureña, los actores políticos. Un extranjero conoce por encima la situación del país, a menos que ese facilitador o esos facilitadores internacionales tengan otro equipo de facilitadores nacionales, porque de verdad esta es una cuestión que está muy profundo en la historia y en muchos aspectos de la vida nacional, que no es fácil de primas a primeras que un extranjero
por muy latinoamericano que sea, entienda, por un lado. Pero bueno, finalmente de lo que se trata es tener facilitadores nacionales, internacionales, que van a ser los que van a ir facilitando el proceso de diálogo. No es cierto que es el presidente de la República el que va a conducir, el que va a coordinar el diálogo nacional. Lo va a conducir facilitadores nacionales o internacionales o una mezcla de los dos. Y finalmente, una cosa bien importante que yo quiero decir, que ya lo había dicho en otro programa aquí mismo en Canal 11. Dice el abogado Arístides Mejía que el diálogo debe ser, y lo cito textualmente, debe ser para resolver el problema político. El diálogo, dice, debe ser para resolver el problema político. Es cierto que en primera instancia pues estamos en una coyuntura provocada por el proceso electoral del 26 de noviembre, estamos de acuerdo ahí en eso. Pero yo no sé si esa es toda la idea del abogado o solo se refirió a eso puntualmente, pero yo quiero decir, porque lo he escuchado también de otros miembros de la oposición, que esta coyuntura de crisis política debería de ser aprovechada por todos los actores políticos, sociales, económicos de Honduras para hablar de otros problemas fundamentales, porque la política solo es el reflejo de otros aspectos de la sociedad. Lo que sucede en la política está íntimamente vinculado a aspectos económicos, sociales e institucionales que están gravitando en la vida del pueblo hondureño. Entonces no podemos ver la política como un ente aislado del resto de la sociedad. Si hay crisis política, si tenemos problemas políticos, es porque la sociedad hondureña está siendo afectada por otros problemas institucionales del Estado, por otros problemas sociales y económicos que gravitan gravemente en la vida de los hondureños. Y yo he dicho y reitero una vez más en este foro, este diálogo por Honduras, no por la oposición, no por el gobierno, este diálogo debe ser por Honduras, y en ese diálogo debería de ponerse sobre la mesa no solamente el problema de la crisis política, porque estaríamos desperdiciando una oportunidad de oro, porque las fuerzas, las élites políticas, el partido en el gobierno y la oposición están propiciando un espacio de diálogo, pero debería de ser orientado hacia los otros problemas, no solamente el problema político. Estoy de acuerdo que es uno de los grandes problemas, pero no es el único. Y ese problema, repito, el problema político se ha ido, digamos, agravando en Honduras desde varios años atrás por otros factores que no solamente están dentro del quehacer de los partidos políticos. Así que mi opinión es que no solamente se debe de hablar del tema político, se debe aprovechar esta oportunidad de oro, que no la tenemos todos los días en Honduras, para hablar de los grandes problemas que vive Honduras y que debemos empezar a ponerles atención. De lo contrario, podemos solventar el problema de la crisis política de este momento, pero si no abordamos otros problemas fundamentales de Honduras, probablemente en pocos años volveremos a tener otra crisis política. Gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Abogado Arístides Mejía, ha dicho el doctor Rodríguez que no se puede sustraer al presidente de la República ni en etapa de prediálogo como preparatorio, ni tampoco en las otras etapas del diálogo nacional, porque al final de cuentas van a tener que hablar con el presidente de la República, la oposición, y que también el diálogo no solo debe ocuparse en resolver el problema político, ¿no?, sino que también otros problemas importantes de la nación hondureña. Bueno, lo que yo he dicho es que el diálogo que ha generado ahorita Juan Orlando Hernández es entre partes afines, no tiene ninguna consecuencia ni validez, es un asunto entre ellos. Lo otro que justamente porque el diálogo en un momento en que hay conflicto tiene que ser entre las partes en conflicto, quiere decir entre él y Salvador Narrala, que es la otra parte. Y Salvador Narrala, cuando estábamos en Washington, en la conferencia de prensa, en el Club de Prensa Nacional de Estados Unidos, un periodista le preguntó, ¿usted está dispuesto al diálogo? Y él dijo que sí, porque es una persona de diálogo, pero dijo, bueno, el diálogo tiene que ser en relación al problema que existe en Honduras. Los problemas de Honduras son infinitos, y
yo pienso que hay que ir por partes resolviendo los más grandes. El principal problema que tiene Honduras en este momento es el problema de su democracia, el problema político, el problema de la gobernabilidad, porque de ahí depende todo. De eso depende que un país tenga buena imagen, mala imagen, dependen las inversiones, depende la tranquilidad social, y me figuro yo que es muy difícil para la mayoría de los hondureños creer que un hombre como Juan Orlando, que se ha venido imponiendo por la fuerza en cada una de las manifestaciones de su vida política. Si no recuerden 2012, cuando él le robó las elecciones a Ricardo Álvarez y se generó aquel gran conflicto con ese mismo tribunal, que se generó ese conflicto que llegó hasta la Corte Suprema y que fue una de las razones por las cuales destituyó la Corte Suprema él después, usando el poder del Congreso. Después las violaciones a las normas constitucionales cuando al final del periodo de él, del Congreso, y se otorgó atribuciones como futuro presidente de la República para manipular la administración pública a su antojo. Después suprimiéndole al Congreso las facultades de otorgar subsidios para tener un control sobre el Congreso. Después la emisión de miles de leyes que se hicieron en la noche, que todavía algunas que no han ni desempolvado, que las hicieron a su medida. Después la reelección ilegal de ese mismo tribunal electoral, que lo hizo con el Congreso pasado y no con el Congreso que tenía que hacerlo. El asunto del fiscal, cómo eligieron al fiscal antes de tiempo también, y ya lleva más tiempo del periodo que le otorga. Después, cuando emitió leyes de secretos para poder, digamos, apropiarse de fondos sin dar cuentas a nadie, porque la ley de secretos establece que ciertas partidas solo pueden ser revisadas 15 años después, y esas partidas, algunas, por ejemplo la del fondo de la partida del fondo de seguridad, o la tasa de seguridad como se le llama, ya se sabe que está quebrada porque se deben 3 años, con los ingresos que vienen en 3 años todavía no se termina de pagar la deuda que ya existe en esa tasa, y nadie puede ir a auscultar nada porque es prohibido. Después, cuando asume el poder y ya toca cambiar de corte, todo el escándalo que se suscitó de denuncias de diputados que dijeron que hubo compra de voluntades para que se nombrara esa nueva corte, cosa que salió ahorita en los días de diciembre, cuando la Maxi sacó una lista de diputados que presuntamente recibieron a través de ONG, porque ya se sabe que son ONGs en los que la mayoría de los dirigentes del nacionalismo y sus afines hacen negocios también. Pues hay una red de ONG del presidente de la República que deben a mi juicio deberían de ser investigados, porque por medio de esas ONGs se hacen grandes negocios con el Estado, y como se ha visto ahorita en esa denuncia, a través de una ONG es que se le pagó a esos diputados. Cuando al principio de este periodo se empezó a presionar para que hubieran reformas políticas, reformas electorales necesarias para evitar lo que ocurrió el 26 de noviembre pasado, y que esas reformas fueron apoyadas por la comunidad internacional, notoriamente la Unión Europea, suscritas por el propio presidente Juan Orlando, y se negó a darlas, ¿verdad? El sector político del Partido Nacional, que domina el Congreso constantemente, y hasta por último diciendo que no. Entonces, si hacemos ese cúmulo de acciones y de cosas negativas que ha hecho este presidente hasta llegar al día de las elecciones en que pasa todo esto, uno se pregunta,
¿tiene alguna credibilidad este señor a la hora de ir a una mesa de negociaciones? Si no es que hay la voluntad, una voluntad más arriba de él, que podría ser la presión internacional, porque eso sí es una palanca fuerte para un régimen autoritario como este, porque este es un país dependiente y sabemos que si arriba los países que apoyan a Honduras económicamente cierran la válvula o amenazan con ponerlo fuera de ley a tal gobierno, se genera la posibilidad de que haya algún cambio, porque si eso dependiera de él, en absoluto habría nada. Él lo que está tratando es de dorar la píldora ahora para ver si logra afianzarse de nuevo en el poder y continuar otros 4 años más, no hacer ninguna reforma y después volver a hacer lo mismo que ha hecho ahora y que ya hizo en 2012 contra Ricardo Álvarez. Y tenemos aquí claramente que se está dibujando una especie de dictadura en Honduras, o una dictadura con mascarada electoral, pero que en el fondo cada día es menos democracia y más dictadura. Entonces yo sí creo que estos son elementos importantes a la hora de un diálogo. Los diálogos entre partes en conflictos que han habido en América Latina, de conflictos armados, que son más graves que este, pero de conflictos armados, se han dado generalmente al amparo de las grandes organizaciones y de los países, tanto de la región como de los grandes países, notoriamente Estados Unidos, que es la potencia mundial, y la regional también. Entonces, es necesario, creo yo, para el futuro de Honduras, que ese diálogo auspiciado por fuerzas que estén por arriba de la potencia del gobierno, obliguen al gobierno a sentarse y a dar reformas para impedir que se dé otra vez esta situación, y también para revisar lo de las elecciones, porque ese es un asunto no concluido. El ganador de esas elecciones es Salvador Narrala, y eso lo dijo el Partido Liberal, lo dijo todo el mundo, lo sabe la población hondureña, y ese es un asunto que hay que arreglar. Entonces, yo sí pienso que hay que tomar en cuenta todos estos elementos que he mencionado sobre la trayectoria de esta persona que es la que ha estado rigiendo los destinos del país en los últimos años. Muy bien, gracias, abogado. Doctor Rodríguez, en este análisis que ha hecho el abogado Mejía, él define que el presidente no es interlocutor válido para participar en este diálogo nacional. No, no he dicho eso, no he dicho que no es interlocutor válido. He dicho más bien que tiene que ser él, porque él es la otra parte en un conflicto, y que lo que pasa es que eso tiene que estar determinado por fuerzas que están arriba de él y que tengan un poder sobre él, y esa es la comunidad internacional. Yo creo que la única forma en que se pueda lograr algo sustancial en un diálogo. Pero se confía en el diálogo. Porque si él lo convoca y él lo hace, y perdón que le quite un poco de tiempo, pero para explicar un poco mi punto de vista, importante. Si él lo hace, él carece de toda credibilidad. Si él lo hace solo por él no tiene ninguna credibilidad por todo lo que señalé anteriormente. Tiene que ser un diálogo en el que países importantes que ya lo han insinuado, Alemania y Estados Unidos, cuando hacen su reconocimiento de los resultados electorales, que así lo ponen, dicen, pero hay que ir a un diálogo por esto, por esto, por esto, por esto. Casi todos lo dicen. Sí. Pero si se reúnen esas condiciones, sí le dan el beneficio de la duda al diálogo. Es que yo creo que, como lo dije anteriormente, hasta Salvador dijo que sí, que si para solucionar el problema político de Honduras es necesario un diálogo, hay que ir a un diálogo, pero que sea un diálogo que reúna las condiciones de que ahí se van a resolver problemas, que no es para ir a perder tiempo o para hacerle ganar tiempo a alguien o para hacerle ganar una legitimidad a alguien que no tiene en este momento. Muy bien, doctor Rodríguez. Sí, quiero hacer un par de acotaciones sobre lo que dice el abogado Mejía y sobre lo que se ha discutido también. Yo quiero insistir en una línea, yo quiero que los amigos televidentes, sea que compartan conmigo o no compartan, quiero mantener una postura, que es una postura de país, no de partido.
y nuevamente cito lo que dice el abogado Mejía, dice, los problemas de Honduras son infinitos. No son infinitos, no son infinitos. Los problemas de Honduras, los problemas políticos, sociales, económicos, tienen nombre y apellido, los problemas, y los podemos acotar. Porque si decimos que los problemas son infinitos, bueno, me voy a sentar a llorar porque no tienen solución, ¿verdad? Lo que es infinito no tiene solución. No, los problemas de Honduras, y repito en eso, los problemas políticos, la crisis política que estamos viviendo, el debilitamiento de la democracia hondureña, tiene su fundamento en los otros sectores fundamentales de la vida, especialmente el económico. La economía determina en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, la economía determina el resto de áreas de, de un país. Llámese área política, área social, cultural, educativa, religiosa inclusive, etcétera. La economía. Partamos de que vivimos en un país pobre, subdesarrollado, con una de las mayores desigualdades del continente. ¿Sí o no, abogado Mejía? ¿Somos un país de los más desiguales del continente? Sí. Sí somos. Sí somos, sí. Somos uno de los países con mayor desigualdad en el continente. Sí. Entonces, ese es el caldo de cultivo en el que navegamos en Honduras. Esas son las aguas en las que navegamos, en que navega la política, en que navegan las instituciones, en que navegan las organizaciones de sociedad civil, las iglesias, etcétera. Navegamos en aguas de desigualdad y pobreza extrema. Eso determina en gran medida los graves problemas que vivimos en otros distintos sectores: violencia, pobreza, crisis política, etcétera. Entonces, tenemos frente a nosotros una oportunidad que no la tenemos todos los días, Durante toda mi vida, lo que yo he vivido, he visto pocas oportunidades y se han presentado. La crisis del año 1984, que se resuelve con la Fórmula B, ¿verdad? Eran los tiempos de la política tradicional, de la política antigua, donde todo se resolvía con conciliábulos, ¿verdad? Después de eso vino el problema de Maduro, después de esa pequeña crisis vino el problema de Maduro, que se resolvió también con las élites políticas, a las cuales ha estado vinculado el buen amigo Mejía. Luego viene la crisis del 2009, que la mal resolvimos también, y aquí quiero involucrar a toda la sociedad, porque los que no tenemos una parte activa en los partidos políticos, vivimos, porque el abogado dice, este problema deben resolverlo las partes en conflicto, Libre y el Partido Nacional. No es cierto. No es cierto. No he dicho el Libre, he dicho Salvador Narrala y Juan Orlando. Pero la fuerza fundamental detrás de Salvador Narrala se llama el Partido Libre. No nos engañemos en eso. La fuerza fundamental, la fuerza política que mueve a Salvador Narrala se llama el Partido Libre. Sin el Partido Libre, perdónenme abogado, pero Salvador Narrala no tendría la capacidad de movilizar la gente que movilizan. Entonces no es cierto que este conflicto sea un conflicto entre la oposición de la alianza, para hacer más incluyente, y el Partido Nacional. Este es un conflicto, abogado Mejía, que nos afecta a todos, y por lo tanto, todos tenemos vela en este entierro. Claro, los actores fundamentales es la alianza y el Partido Nacional, encabezado por el presidente de la República. Estamos claros. Pero de ahí todos, desde los camarógrafos que están acá, hasta el campesino que nos ve, el obrero, el ama de casa que nos está viendo, sufren y son afectados por esta crisis, pero también por estas aguas de inequidad en las que navegamos desde siempre. Por lo tanto, pueblo hondureño, mi tesis en este momento, en esta coyuntura, es que debemos aprovechar esta coyuntura de crisis política para quitarnos las caretas y hablar de los problemas reales en Honduras, que no son infinitos, están acotados al problema de la desigualdad en el campo, por ejemplo. ¿Y cuál es la fuente de la desigualdad en el campo hondureño? La propiedad sobre la tierra.
la gran propiedad terrateniente que impide el acceso a la tierra de un sector mayoritario en el campo que se llaman campesinos que no tienen tierra para producir. Y que no hemos querido, abogado Mejía y pueblo hondureño, las élites económicas y políticas no quieren tocar ese tema. Tenemos décadas y décadas de hablar de este problema en los ámbitos académicos, en los medios de comunicación, pero las élites políticas y económicas se cierran la puerta para hablar del problema fundamental en el campo, que es fuente de desigualdad en el campo y en las ciudades del país. ¿Por qué? Porque esos pobres emigran a las ciudades del país agravando los problemas urbanos. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos del problema de la tenencia de la tierra en Honduras de una vez por todas, de manera civilizada, respetando la propiedad privada, pero entrando a uno de los problemas fundamentales de la economía del país, que es el problema de la tenencia de la tierra en el agro? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla? Ni siquiera el presidente Zelaya, que es el abanderado revolucionario de Honduras, o Salvador Narrala, que dice querer al pueblo hondureño y querer lo mejor, y pues vamos a darle el beneficio de la duda. Pero ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan que la crisis política es, en el sustrato de la crisis política es la crisis social, económica, de desigualdad en el pueblo hondureño? Hablemos de esto, porque podemos, repito, podemos resolver el problema momentáneo de esta crisis. Pero si dejamos el problema fundamental allá abajo de la desigualdad, el problema institucional, usted hacía acopio a actos irregulares o ilegales, ilegítimos, etcétera, que supuestamente ha cometido el partido en el gobierno o el presidente. Pero yo le puedo hacer un rosario, que no se lo voy a hacer, pero yo le puedo hacer un rosario de todas las irregularidades, los actos de corrupción del gobierno en el que usted participó, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en el que usted fue ministro. No se los voy a recordar por respeto a usted, porque no me gusta ponerme en ese plano en los debates. Ningún problema. No, porque además no me gusta. Pero si vamos a hablar de irregularidades, abogado Mejía, en el gobierno de Manuel Zelaya, por favor, hay gente incluso prófuga, hay prófugos, y respeto a la institucionalidad en el gobierno del presidente Zelaya. Por favor, podemos aquí hacer un rosario y respeto a la institucionalidad, de abuso de autoridad, de actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya. Entonces acá no nos demos baños de santidad. Pero quiero aprovechar esto para decir una cosa, porque no se trata, como dice Pepe Mujica, de estar viviendo del pasado, ni ver el pasado. Se trata de ver el presente. O vivimos del pasado y no vamos a arreglar nada, o vivimos el presente y miramos hacia el futuro. Quiero decir que el problema que vivió Zelaya, que vivió Pepe Lobo, y algunos problemas que ha habido en el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, es un problema de institucionalidad. Ahí sí, es un problema de institucionalidad. ¿De qué institucionalidad? De la institucionalidad de lucha contra la corrupción en Honduras, que está totalmente partidizada. Corte Suprema de Justicia partidizada en el gobierno de Manuel Zelaya. Recordemos que Manuel Zelaya intentó imponer a Sonia Marlina Dubón como presidenta de la Corte y amenazó incluso con golpe de Estado. ¿O me equivoco, Paz Manuel, es que amenazó con un golpe de Estado? O sea, por favor, Ministerio Público, repartido por siempre, desde que nació el Ministerio Público. Es decir, Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, totalmente partidizado, miembros de partidos dirigiendo instituciones que en un país democrático como Chile, como Uruguay, son dirigidos por profesionales independientes, son poderes independientes. Entonces, de eso es que debemos de hablar, porque si resolvemos la crisis, podemos poner la segunda vuelta, un representante de libre en el Tribunal Supremo Electoral como quiere Manuel Zelaya. Eso no resuelve, eso es tapar un pequeño bache y dejar toda la carretera en pésimo estado. El problema de la institucionalidad en Honduras es grave, y esa gravedad de la institucionalidad tan débil, tan resquebrajada que tenemos, que es dirigida por partidos políticos, esa institucionalidad es la que está incapaz de enfrentar los problemas de corrupción,
los problemas de abuso de autoridad a los cuales hace alusión el abogado Mejía, pero que no recuerda los graves problemas de institucionalidad que se vivieron en el gobierno del que él fue parte. Entonces hablemos claramente de lo que es. Tenemos que darle una mirada profunda a la institucionalidad. Las instituciones como el Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia, deben estar libres de la injerencia de los partidos políticos, porque si seguimos así, en 2 o 3 años vamos a volver a otra crisis como la actual, como la tuvimos en el 2009 y la tuvimos ahora el 26 de noviembre pasado. Entonces, eso es lo que hay que reformar. La institucionalidad del Estado es la que está fallando. Pero no olvidemos lo que dije, en la base de todo esto está la economía y la sociedad hondureña. Y tenemos una economía totalmente desigual, especialmente en el campo y en las ciudades por el tema de salud, de educación, etcétera, etcétera, que si no le damos una mirada a eso, no estamos haciendo nada, no hemos aprendido absolutamente nada de la historia. Yo quiero pedirle a la oposición, quiero pedirle que abran su mente, que abran su mirada a este momento que estamos, es un momento de oro, es un momento de oro. Estos momentos en la historia no se presentan continuamente. Estas son coyunturas que se abren pocas veces en la historia de un país y cuando se cierran no se vuelven a presentar. Entonces aquí no se trata únicamente de quién es presidente y quién no es presidente. Se trata de que si queremos a Honduras de verdad, tenemos que dar una mirada mucho más allá del conflicto político. Repito, porque podemos resolver el problema de la coyuntura y dejar los otros problemas graves del país, graves, dejarlos intactos. Y eso de nada sirve. Muy bien. Gracias, doctor. Abogado Arístides Mejía, no sé si tiene alguna acotación a lo expresado por el doctor Eduardo Rodríguez, pero yo también quiero que consultarle lo siguiente. Ustedes hablan de condiciones para el diálogo, condiciones especiales, condiciones que deben de velarse. ¿Cuáles son estas condiciones para que ustedes se sumen con esa actitud de que del diálogo, de la mesa de plática, va a salir una solución a la crisis? Bueno, una de las condiciones es no distraer la atención sobre los temas principales, que es lo que intenta la gente del Partido Nacional, y lo veo claramente con lo que ha dicho Edgardo aquí Rodríguez. Ellos, como yo dije al principio, los problemas de Honduras son innumerables, y si ahora vienen a querer poner en la mesa de discusión el problema de la desigualdad de Honduras, entonces es como decir, no hablemos de nada, porque ese es un problema que tiene 300 años, en los que más bien son los gobiernos nacionalistas que han generado más desigualdad. Ellos tienen 8 años de estar gobernando, no han resuelto absolutamente nada sobre eso, ni de todo lo que él dijo sobre el problema del campo y todo eso, porque ellos son los que gobiernan. Entonces no vamos a llevar a la mesa de discusión el tema de lo que han hecho y no han hecho cuando han estado gobernando. Y también me llama la atención que cuando hay problemas de este tipo, se empiece a hablar desde el Partido Nacional de las élites, de la desigualdad, y quiénes son los que apoyan más a esas élites, o aparte de esas élites, para generar la desigualdad en Honduras, el Partido Nacional. Entonces, todo ese discurso también sobre que hay que revisar el pasado, lo que hizo Manuel Zelaya o no hizo, aparte de que si yo estuve de acuerdo no es otro asunto, pero lo que hizo Manuel Zelaya, entonces quiere decir que en ese diálogo habría que irse hasta Carías, cuando Carías hizo su dictadura y mandó a matar todo ese montón de gente, y como los hijos de Carías actuales hacen todo lo que hacen ahora. Entonces, si ese nexo hay que examinarlo, o el de los gobiernos militares, o la corrupción del gobierno de Callejas, o del de Pepe, o la vinculación del gobierno de Pepe a darle contratos a los cachiros a través de las instituciones del Estado, el descalabro del seguro social, todo eso son un montón de temas que no lo podemos incluir en el diálogo, porque el asunto es cómo resolvemos el problema fundamental ahorita, que es el problema político. Y si usted parte de un análisis de la economía, más que todo marxista o marxizante, porque hay unos que no llegan a marxistas, sino que son marxizantes,
Claro que siempre está ese dogma de que la economía lo determina todo, pero también quien sabe leer bien esos textos dice de que la política determina en momentos específicos asuntos sobre la economía. No es que es una relación directa e inmediata, es una relación causal de mayor distanciamiento, y eso hay que saberlo interpretar también. Entonces ahorita el gran problema que tiene Honduras, y que va a ser el problema de los años venideros, y que va a ser el problema también dentro de 4 años, es el problema político. El problema político porque estamos a las puertas de una dictadura, puesto que este gobierno controla el legislativo, está haciendo todo por volverlo a controlar, controla el poder judicial, controla el tribunal electoral, controla parte de la prensa, controla muchas organizaciones civiles y sociales, gremiales, de sociedad civil, como se dice, también están controladas por ellos, y al final tenemos aquí una caricatura de democracia. O sea, que hacia afuera se quiere presentar como una democracia, pero que todo el mundo sabe que aquí no hay ni independencia de poderes, no hay pesos y contrapesos, no hay opiniones libres salvo de unos pocos, y cuando hay opiniones libres muy importantes se tratan de callar, de buscar que no salgan mucho. Este es uno de los canales donde realmente hay libertad de expresión, en este canal. Pero hay otros canales donde ahí mandan ellos listas de gente que no hay que invitar, por ejemplo. O han destituido al periodista que dirige el programa porque ha sido muy generoso en invitar a gente que no es aprobada por el gobierno. Todo eso pues es un retroceso para Honduras. Honduras está peor ahora que durante muchos periodos de los 30 años de regreso a la democracia que tuvo. Entonces, si tenemos que hablar de algo, es de eso, de ese problema de la democracia. Y ese es el primer asunto que tenemos que resolver. Si el diálogo tan solo sirviera para ese punto, ya sería bastante, porque lo más probable es que el diálogo no va a servir para resolver ese punto. Lo más probable es que el diálogo sea utilizado por la fuerza del gobierno para darle largas a tratar los problemas principales de la democracia, porque este gobierno no quiere democracia, este gobierno quiere permanecer en el poder y ver si dentro de 4 años hace lo mismo o algo peor. Entonces estamos aquí en una situación bien difícil, y como lo dije, eso quiere decir que solamente una fuerza superior a la del Partido Nacional, y esa es la comunidad internacional, que es mucho más fuerte que este partidito en el gobierno. Sí, porque este partidito, cuando lo llaman de allá de Nueva York a los juicios, se pone a temblar, ¿verdad? Solo un fiscal de Estados Unidos lo llama y se ponen a temblar todos. Quiere decir que en el fondo si hay una fuerza arriba de ellos, a la cual pues tendrían que estar supeditados si se quiere buscar una solución política para el país. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Después de la misma seguimos aquí en la entrevista y vamos a seguir debatiendo este diálogo nacional, cuáles son las avenidas que deben de establecerse para buscar una salida rápida a la crisis de nuestro país. Sin duda alguna, 2018 tendrá varias trincheras. Una de estas trincheras también será el Congreso Nacional de la República, donde la conformación de este poder del Estado también va a ir definiendo la agenda de temas y la incorporación, aportaciones a la solución de la crisis política que vive Honduras. No nos cambie, regresamos después de esta breve pausa comercial. Este es
lo que se aproxima en el perfil de las monas. De triplación extra frescura, la blancura le rodea, más la gente lo likea. De triplación extra frescura, una boca protegida, sea muestras de alegría. Colgate triplación extra frescura, más me gusta, más amigos, más futuros divertidos. De triplación extra frescura, los protege, dientes blancos, extra futuro. Nueva Colgate Triple extra frescura, extra sonrisas familiares. Nueva Acción Fusión de Limpieza presenta. Me cayó un poco de salsa, pero ahorita... No te preocupes, amor, tengo Nueva Acción Fusión de Limpieza con bicarbonato y toronja. Solo un poquito de acción arranca la grasa más pegada, gracias a su poderosa fusión de limpieza con bicarbonato y toronja. ¿Hicimos un postre? Nueva Acción Fusión de Limpieza, 100% efectivo arranca grasa. Presentamos la limpieza más profunda, ahora en una sola botella. Nuevo Fabuloso Complete. Fabuloso Complete. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Mi hermano, dándole duro al ejercicio, ¿eh? Sí, si quieres un cuerpo completamente saludable, cuida también de tu boca. Usa Colgate Total 12. Protege tus dientes, encías, mejillas y lengua, dejando tu boca 100% saludable. Colgate Total 12, salud completa para toda tu boca. Prueba el cepillo Colgate 360 para una limpieza completa. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de Asistina Alternativa al Cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Sí, y además siente ese olor a limpio. Nuevo Asistina Alternativa al Cloro, con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Llegó la hora de conquistarla! ¿Cómo puedes adorar falsos dioses? Cuando algo no paras a conseguirlo de usted. Te quiero. Es amor para el mundo entero, que despierte la esperanza y la fe. En el 2018, vive las mejores novelas por Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral estética, Colonia Palmira, Boulevard Morazante, Tegucigalpa, Honduras. El mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $36. Cable Color, una empresa 100% catracha. El equipo ha vuelto a prestarse. Yo me encargo de esto.
somos muy buenos en esto. En el 2018, vive las mejores series y películas por Canal 11. ¿Otra vez sin pisto? ¿Y por tu pisto ya? Sí, escuchaste bien. Un préstamo verdaderamente fácil y rápido. Venía Prestadito, pisto fácil, rápido y solo ocupas tu identidad. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Vos también te podés llevar un préstamo. Aplica en línea, miprestadito.com o visita una de nuestras agencias a nivel nacional. Para más información, llama al 2540-1050 o síguenos en Facebook, Prestadito Honduras. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre las avenidas del Gran Diálogo Nacional convocado por el presidente de la República en una etapa de prediálogo, y ya se está hablando con mucha insistencia de mediadores internacionales de alta credibilidad para buscar lo más pronto posible una salida a esta crisis, que, como ha dicho el doctor Edgardo Rodríguez, tiene un impacto económico tremendo también para nuestro país. Yo quiero consultarle al doctor Rodríguez, iniciando esta segunda etapa. Doctor, ¿será que hay alguna agenda muy reservada, promovida desde el gobierno de la República, incorporada a la etapa de prediálogo, a fin de que en la etapa del diálogo no se resuelva la crisis política o el aspecto político? Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta, y te lo agradezco que me la hagas, porque algo de eso dijo el abogado Mejía, ¿verdad? Como que la intención era, digamos, distraer, ganar tiempo. No lo sé, porque no puedo decir si es o no es así. No sé si la intención, si hay agendas ocultas, no lo sé, ¿verdad? Eso solo lo sabe el presidente y un más cercano e íntimo equipo de asesores, ¿verdad? Así que yo lo que puedo hacer acá es decir que si es así, si hay una agenda oculta de querer ganar tiempo para que esto se diluya, ¿verdad? Y para que la gente de la oposición se canse y no siga protestando más allá del mes de enero, ¿verdad? O simplemente tener un diálogo, ¿verdad?, para resolver algunas cositas pequeñas del proceso electoral, como darle un representante a libre en el Tribunal Supremo Electoral, o quizá también aprobar la segunda vuelta, quizá. Si es así, yo lo lamentaré mucho y lo diré públicamente en este programa, ¿verdad?, dentro de un par de meses, porque esto hay que tomar tiempo para ver si realmente hay malas intenciones ocultas, o hay de verdad buenas intenciones. Yo esperaría que no fuera así, porque de lo contrario vamos a, dentro de poco tiempo, quizás en las próximas elecciones, ir a otra crisis política peor que la que hemos vivido en este momento. Es decir, una tercera crisis. Tuvimos la del 2009, tuvimos la del 2017, este país no da para una tercera, ¿verdad? No da para una tercera. Una tercera crisis política en Honduras significaría una guerra civil. Una guerra civil. Vimos atisbos en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, pequeños atisbos de una confrontación, digamos, civil en Honduras. No da para una tercera en Honduras, no da para una tercera. Una tercera crisis política nos llevaría a una guerra civil en Honduras. Estoy completa y absolutamente convencido de eso. Entonces yo esperaría que haya algún grado, no sé si mucho, poco o mediano, algún grado de sinceridad en el presidente de la República, en un diálogo, propiciar un diálogo, porque él no va a ser el actor principal, lo ha dicho reiteradamente, no va a ser el actor principal, va a ser uno de los actores, porque obviamente tiene que ser uno de los actores. Pero yo esperaría que sea un diálogo
y no sea un diálogo única y exclusivamente electorero, porque ahí me está poniendo un mensaje un buen amigo mío al cual saludo, que quiere que yo me refiera únicamente al resultado electoral del 26 de noviembre. Lo siento mucho, pero mi mirada está puesta en problemas fundamentales de Honduras, y repito, la crisis política solo es reflejo de la crisis que vive Honduras en otros aspectos fundamentales, como es la desigualdad, y eso está en el ámbito de la economía nacional. La crisis de institucionalidad, ¿verdad? La penetración de los partidos políticos en las instituciones fundamentales, lucha contra la corrupción y que deben de velar por la justicia y la ley en Honduras están totalmente desarticuladas. Entiéndase bien lo que estoy diciendo. El problema electorero es una pequeña parte de la crisis que estamos viviendo. La crisis que estamos viviendo en Honduras no solamente se debe a los resultados del 26 de noviembre, ese es el reflejo de otra crisis mayor. Así que yo espero que así como espero que haya sinceridad en el presidente de la República, apertura a que se hable de lo que haya que hablar, de las cosas fundamentales del país. Y esto no es distraer el diálogo, abogado Mejía, como usted dijo antes de la pausa. Esto no es distracción, esto es sensatez, sentido común. Y repito, abogado, para que tome nota, no estoy diciendo de que no se hable del problema electoral. Claro que hay que hablar de los problemas que nos llevaron a la crisis del 26 de noviembre. Claro que hay que hablar de eso, hay que hablar de segunda vuelta, de una nueva ley electoral, del Tribunal Supremo Electoral, del registro de las personas, etcétera, etcétera. Lo que hay que hablar de eso. Pero, repito y reitero, este diálogo, esta crisis debe ser aprovechada para discutir otros problemas que están en la base de la sociedad hondureña y que son los que propician esos problemas de desigualdad, de injusticia, son los que están generando. Si quienes andan en la calle, no andan los ricos de este país. Usted no anda en las protestas. Sí ando. No, en algunas he andado. En algunas, sí. Ahí, ok, en algunas. Pero la masa es el pueblo pobre. Yo los que veo ahí en la calle son la gente común y corriente. En las marchas de la oposición, no me refiero en las marchas violentas. En las marchas violentas andan otros violentos. Pero en las marchas pacíficas, como la que hicieron en San Pedro Sula hace poco, anda el pueblo común, el pueblo que tiene aspiraciones a una educación de calidad, a salud de calidad, a tener una vivienda digna, a tener oportunidades laborales, poderse superar como nos hemos superado nosotros tres con esfuerzo. Entonces andan ahí porque la política es el vehículo que nos lleva, o nos debe llevar, o nos debería de llevar a tener una vida humana digna. Por eso anda la gente en la calle, porque quiere una vida digna. Claro, admiran a Salvador Narrala y admiran a Mel Zelaya y lo siguen, porque ellos creen, este pueblo humilde cree que estos dos personajes, Mel y Narrala, los va a llevar a una vida digna, a una mejor vida, a una vida de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? ¿Qué es lo que hay en el fondo de la política? Los problemas sociales, los problemas aspiracionales del ser humano, que son legítimos, las aspiraciones de vivir mejor. Entonces, ¿está o no está en la base de la crisis política los problemas de vida del ser humano en Honduras? Claro que lo está. Claro que lo está. Por eso yo insisto, hay que ir a un diálogo con la mente abierta y con la vista no puesta en el pasado. No sigamos viendo el pasado, de nada sirve. O solo sirve como punto de referencia, pero no puedo vivir yo del pasado. Veamos el presente y el futuro, para no repetir los errores del pasado. Las crisis políticas no se resuelven mediatizadamente, así parchándola, con pequeñas soluciones momentáneas. No, ha sucedido esto porque no hemos querido como sociedad, clase política, empresarial, medios de comunicación, iglesias, sociedad civil, no hemos querido, no hemos tenido la visión como pueblo de entrarle de lleno a los grandes problemas del país. Y aquí rojos, azules, colorados, verdes, amarillos, todos son responsables, todos. Aquí no es que la oposición sea mejor que el gobierno o el gobierno sea mejor que la oposición, nada. Aquí todos somos corresponsables de esta Honduras que tenemos, de esta Honduras de desigualdad, de pobreza,
de corrupción y de instituciones debilitadas, todos somos responsables, incluidos los que no participan en política, incluidos los que se hacen los indiferentes, incluidos los jóvenes que viven en otro mundo y no se involucran en los problemas del país. Todos somos responsables. Así que les quede claro a los que me están viendo en este momento, yo no digo que no hay que hablar del problema electorero del 26 de noviembre, pero si solo nos concentramos en eso, estamos desperdiciando una oportunidad de oro. Y finalmente quiero decir sobre eso de una fuerza superior. Casi me parece que el abogado está invocando la presencia de Dios, ¿verdad?, para resolver esta crisis política. Dice que necesitamos una fuerza superior, ¿verdad?, un país superior, que venga Donald Trump a dirigir el diálogo nacional. A mí me preocupa mucho esto de ponerle en manos a una fuerza superior, ¿verdad?, un problema a los hondureños. Yo creo que los hondureños debemos de madurar. Los hondureños debemos de madurar. Me refiero a la clase política, empresarial, gubernamental, sociedad civil. Debemos de madurar, debemos de ser capaces de resolver nuestros problemas. Con el acompañamiento internacional, si quieren, puedo estar de acuerdo ahí que nos hagan un acompañamiento como testigos de honor, etcétera. Pero por favor, es como que si yo le diga al abogado Mejía o a mi buen amigo Paz Manueles que yo le voy a ir a resolver los problemas de la casa de él, así. Yo me voy a ir a meter a la casa de Paz Manueles a resolverle los problemas que él con su familia debe resolver, a través del diálogo, a través de los acuerdos. Esta casa llamada Honduras, tenemos que resolver los problemas nosotros. ¿Cómo es eso de que tiene que venir otro, un ser superior, una fuerza supranacional a decirnos lo que tenemos que hacer? No, creo que debemos de ir dejando ese cliché de que solo alguien de afuera nos puede venir a decir cómo resolver nuestros problemas. Yo veo, por ejemplo, en otros países, en Colombia, por ejemplo, hay algún acompañamiento internacional como veedores del proceso de paz, pero quienes negociaron el proceso de paz en Colombia, quienes dirigieron el proceso, fueron los colombianos, el gobierno y la guerrilla de la FARC por el otro lado, ¿verdad? Hubo un acompañamiento, repito, ahí estaba Cuba, Venezuela, etcétera, pero para acercar a las partes. Pero una vez sentado en las mesas, ahí no estaba Cuba, y no estaba Venezuela, ni Francia, ni Estados Unidos, estaba la FARC y estaba el gobierno de Colombia, ¿verdad? Aquí en Honduras debemos de sentarnos, repito, y no solamente la alianza y el gobierno, aquí este es un problema de todos los hondureños, nos afecta a todos los hondureños. La crisis política nos baña a todos, pero repito, aquí se trata de también aprovechar esta oportunidad de oro que se abre con este diálogo para que hablemos de otros problemas fundamentales también del país. Muy bien, gracias, doctor. Abogado Aristides Mejía. Bueno, yo pienso que ha invocado fuerzas extranjeras para todos los problemas de Honduras en vista de la incapacidad de mantener la institucionalidad o de haber destruido él mismo la institucionalidad es el propio Juan Orlando. Por ejemplo, el día que nosotros salimos para Estados Unidos, que eso fue un 17 de diciembre, con Salvador Narrala, para ir a hablar allá con la OEA, para ir a hablar con congresistas, para ir a hablar con organizaciones civiles que tocan el tema de América Latina, de Honduras, y para ir a hablar al Departamento de Estado, se inició un nerviosismo ese fin de semana terrible de Juan Orlando y de su gente, el mismo Corrales pidiendo a la OEA que se pronunciara rápidamente, y en lo que íbamos volando, corrieron a anunciar por parte del tribunal que ellos habían decidido que Juan Orlando era el presidente, y anteriormente habían tratado de hacerlo, pero les habían parado la comunidad internacional. Hay que mencionar también que cuando la noche de la elección, el 26 de noviembre, los magistrados, sobre todo Saúl Escobar y Matamoros, no querían dar ningún resultado porque iban perdiendo. Entonces, ¿quién los obligó a hacer eso? La comunidad internacional. Después, cuando nosotros estábamos en Washington, estaban todos temerosos de que allá se tomara una decisión. ¿Por qué era? Porque al final
en un país tan dependiente como Honduras y en un país sin institucionalidad fuerte, o digamos una institucionalidad más bien desfallida, es importante el reconocimiento internacional. Juan Orlando se sintió con más posibilidades de asumir la silla presidencial cuando Estados Unidos justamente lo reconoce. ¿Y quién va a desconocer eso? Eso no ocurriría en otros países. Ahí mismo en Costa Rica, país chiquito, es el tribunal el que decide y no les interesa si hay reconocimiento internacional o no, porque funciona. ¿Por qué cuando colapsó la justicia y se generaron los movimientos de los indignados y que nadie creía en la justicia de acá, se buscó un mecanismo internacional? El mismo gobierno que estaba sintiendo de que podía caer del poder, pues dijo, bueno, pues ya como nadie cree en la justicia de acá, vamos a buscar a la MACI, vamos a buscar un acuerdo internacional respaldado por países fuertes del área, Estados Unidos entre otros, que aportan económicamente a eso, y otros países. Es porque justamente este es un país al cual gobiernos como estos lo han llevado a la total denigración, que hace que ya ninguna institución tenga credibilidad. Porque estamos hablando de un diálogo en la que intervengan actores internacionales? Es muy bonito decir ese discurso, que lo resolvamos entre hondureños. Pero ¿qué quiere decir resolver entre hondureños? Al estilo de los que mandan ahí, como Juan Orlando. Eso es resolver entre hondureños, ¿verdad? Al estilo de ellos, y con las reglas de ellos y la imposición de ellos. Si la gente aquí dice que hay que buscar referentes internacionales, es porque los nacionales, que deberían de auspiciar la democracia, que deberían de tener la dignidad del cargo, no lo tienen. ¿Quién va a creer en un presidente como Juan Orlando? Si ese es el problema es que el 80% de los hondureños no creen ni que sea presidente. Está legitimado por algunos reconocimientos, pero no está legitimado por el pueblo hondureño. Y ese es el problema. Si no, no hubiera necesidad de diálogo. Si fuera como ocurría antes en Honduras, que habían elecciones y el que perdía reconocía, y eso que había los mismos problemas de desigualdad y de pobreza, y sin embargo la democracia funcionaba bastante bien. Cuando ganó Reina, lo he dicho otras veces, Osvaldo Ramos a las 2 horas reconoció su derrota y todo el mundo tranquilo, y hubo una transición en paz. No hubo necesidad que viniera nadie del exterior a decir quién era el presidente. Y también habían problemas económicos y de desigualdad igual, casi igual que lo que hay ahora. Y lo mismo hacia atrás, en donde todas las sucesivas elecciones, porque hubo un respeto al sistema electoral, porque hubo una democracia electoral más estable y mejor organizada que esta que hay ahora, funcionaba y habían las sucesiones y nadie quería, digamos, perpetuarse en el poder en contra de lo que decía la Constitución. Entonces, reconozcamos que en una situación como esta, en que el país ha caído al peor nivel de su degradación, y como lo ha dicho Edgardo aquí, hasta hay la posibilidad de una guerra civil, quiere decir que la degradación es tan grande que sí necesitamos apoyo internacional para recuperar un poco de la institucionalidad. Y ese apoyo debe ser activo, porque si el país es dependiente económicamente y los países desarrollados tienen su interés en que los países subdesarrollados no tengan tantos problemas, para que no manden esas olas de migrantes, para que no estén siempre requiriendo más y más ayuda económica, para que no causen problemas de inestabilidad política en las regiones, para que les cumplan con las cosas que suscriben, porque también esa es otra parte de las relaciones internacionales. El interés de los países desarrollados es que si un país como Honduras ha suscrito un acuerdo comercial, que lo cumpla. Si ha suscrito un acuerdo de defensa o de seguridad para el área, para combatir el narcotráfico, que lo cumpla. Pero cuando un país llega a estar en una situación de degradación institucional, como al punto de que llegó Haití, por ejemplo, que sus instituciones colapsaron
y que hubo que crear una fuerza internacional de paz para intervenir y que hubiera un poco de orden ahí, eso ya es un problema para la comunidad internacional. Quiere decir que la comunidad internacional sí tiene un interés legítimo en resolver esta clase de problemas, anticipándose a que la situación vaya peor. A mí me consulta gente de la comunidad internacional, me invitan embajadores. Esta semana estoy invitado donde un embajador de un país europeo. La semana pasada para preguntarme qué se puede hacer, porque están preocupados, están viendo que los que están dirigiendo el país lo están llevando a una catástrofe y que esa catástrofe no la pueden arreglar los hondureños porque aquí las instituciones no existen. No, si lo que quisimos arreglar fue ahorita el 26 de noviembre por la vía civilizada, que es la vía de las elecciones, y no se pudo, contra todo lo que hicieron de tener controlado el tribunal, de armar con Mapa Solution un programa fraudulento para las elecciones, de no tener representantes de la oposición en el tribunal, de miles de denuncias que se hicieron. Contra todo eso se participó y aún así no se pudo. Y eso es entre hondureños. Quiere decir que entre hondureños no se puede resolver este asunto, que se necesita la intervención de una fuerza que está por encima de este gobierno. Porque este gobierno, ¿cómo quiere solucionar los problemas? Mandando a la policía militar a matar gente. Ahí tienen 30 y pico de víctimas de manifestantes por la democracia, que al Partido Nacional su gente no le importa, y que la vida de ellos, de gente joven, hasta niños murieron, es sin trascendencia para ellos, y cada vez que va a haber manifestaciones van a mandar las tropas a matar gente. Y entonces yo creo que este asunto sí debe de ser resuelto con algún grado de intervención de la comunidad internacional. Muy bien, abogado. Doctor Rodríguez. Bueno, lo último es que rechazo completa y absoluta y totalmente esa última palabra que acaba de decir el abogado Mejía, de que esta situación de crisis debe ser resuelta por la intervención. Imagínense ustedes qué triste hasta dónde hemos llegado, de incapacidad, de ceguera, de necedad, de testarudez, de estar invocando intervenciones internacionales para resolver un problema que es un problema de los hondureños. Con intervencionismo no se resuelve absolutamente nada. Aquí tienen que ser las partes, tenemos que ser los sectores los que nos pongamos de acuerdo, porque las intervenciones a las que está pidiendo el abogado Mejía, ¿verdad?, seguramente van a dejar insatisfacciones de uno o muchos sectores. Si en el pasado hemos tenido, digamos, discrepancias, si se ha tenido que hacer algún tipo de acopio a la comunidad internacional, pues no quiere decir que siempre tenemos que estar dependiendo de otros foráneos para resolver nuestros propios problemas. Dice el abogado Mejía, antes funcionaban las elecciones, antes había institucionalidad, antes habían acuerdos. Solo le recuerdo las palabras de un filósofo griego. Miles de años atrás decían los filósofos griegos, ¿verdad? Nadie se baña 2 veces con las mismas aguas del río. Nadie se baña 2 veces con las mismas aguas del río. ¿Por qué? Porque el río fluye y el agua fluye y no vuelve a ser la misma. Lo que hoy en un minuto está, en el otro minuto ya no está. Eso se llama dialéctica de la naturaleza, abogado Mejía. No podemos acá venir a decir que lo que antes funcionaba ya no funciona. Por supuesto que ya no funciona, por la dialéctica de la sociedad. Ya no somos la Honduras en la cual usted empezó a hacer política en los años 80, ya no es. Ni en la que usted hacía política en la universidad, ni la que hacía política en el Partido Liberal, ni en el Partido Libre, que entiendo que ya se está desmarcando del Partido Libre,
por las declaraciones que da y que lo andan persiguiendo los de Libre. Dicho sea de paso, me solidarizo con usted, porque ¿sabe por qué? Porque a los que no pensamos como Libre nos persiguen todos los días, y no solamente por las redes sociales. Mi estimado amigo Mejía, me solidarizo con usted porque yo vivo lo que usted vive, con la diferencia que usted lo vivió un ratito, yo lo vivo permanentemente y no tengo los reflectores de los medios de comunicación. Dicho sea de paso, usted tiene esa complacencia de los medios y qué bueno. Entonces, claro que antes funcionaba, claro que lo que antes funcionaba hoy ya no funciona, porque Honduras cambia constantemente. Tenemos otras generaciones, tenemos tecnología, tenemos necesidades crecientes, tenemos una población que ha crecido, tenemos más partidos políticos, la sociedad se vuelve cada vez más compleja. Por supuesto que lo que antes funcionaba hoy ya no funciona, por supuesto, y de eso se trata, de que nos adaptemos. Usted que está formando parte de la clase política tiene que adaptarse a los cambios, a los nuevos tiempos, a las nuevas ideas. Hay que buscar, tenemos que desprendernos de las telas de araña. Desprendámonos de las telas de araña que nos decía antes que tiene que venir alguien, una intervención de afuera a resolvernos los problemas. Si lo hemos hecho en el pasado, no quiere decir que lo vamos a hacer eternamente. Yo me rebelo contra esa idea de que vengan de afuera a arreglarnos los problemas. ¿Por qué de una vez por todas los hondureños no nos podemos poner de acuerdo? Nos guste o no nos guste. Y repito los casos. Colombia, 50 años matándose, se sentó la FARC y el gobierno y resolvieron. El Salvador, 40 años matándose, más de 200.000 muertos, se sentó la guerrilla del FMLN con el gobierno y con los militares que fueron sus perseguidores. Claro que se puede. Sudáfrica, Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, se sentó a negociar con sus carceleros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para no poder? El problema es que si nosotros decimos que nosotros no podemos arreglar nuestros problemas, no podemos. Pero qué triste, abogado. Usted es un hombre ilustrado, un hombre estudiado en el exterior, con gran experiencia, con gran cultura, que nos venga a decir que no podemos, porque en el pasado tales y tales experiencias tuvimos. No vivamos del pasado, abogado. Construyamos el presente y el futuro. Cambiemos la forma de hacer política. Esa actitud timorata de los hondureños de que no podemos, porque el fulano hizo trampa y porque no confío en el presidente, etcétera, etcétera, porque en el pasado hizo tal cosa. No, señor. El presente y el futuro. Vivamos lo que dice Pepe Mujica. Dejemos de vivir del pasado. Vivamos el presente y el futuro. Honduras es otra. Honduras está cambiando en el sentido dialéctico, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo poblacional, en lo demográfico. Utilicemos nuevas visiones. Usted critica muchísimo al Partido Nacional en el gobierno. Bueno, demuestre que su agrupación política, que ahorita ya no sé cuál es, porque usted está ya en una transición, así lo siento, perdóneme que me meta en sus asuntos personales, pero sí lo veo. Pero entonces demuestre nuevas miras, nuevas visiones. No venga a recurrir a expedientes del pasado, de intervención. Usted pide una intervención. No, resolvamos nosotros nuestros problemas. Mire, con intervenciones no se resuelve nada. Repito, van a haber sectores que no van a quedar satisfechos con intervenciones. Como por ejemplo, voy a mencionar un nombre que casi es pecado mencionarlo en Honduras, la OEA. Para solo mencionar un nombre, la OEA. En vez de arreglar los problemas, los agudiza la OEA. Naciones Unidas. ¿Qué va a hacer Naciones Unidas? Nos pueden apoyar con técnicos, con recursos para sentar mesas de diálogo, etcétera. Pero los problemas tenemos que resolverlos los hondureños. Nosotros somos los que conocemos nuestros zapatos, dónde nos chiman los zapatos. Nosotros somos los que conocemos este asunto. Puede haber un acompañamiento para que haya una suscripción, una especie de no sé, de veeduría, de acompañamiento que garantice que los acuerdos se cumplan.
pero los actores fundamentales debemos ser nosotros. Olvidémonos del pasado. Yo veo que usted recurre mucho al pasado, abogado, y no es malo del todo, porque también pues tenemos que un poco revisar la historia para construir el presente y el futuro, pero tampoco podemos vivir atados al pasado. Finalmente yo creo que va a haber algún tipo de acompañamiento internacional, no intervención como usted está mencionando, un acompañamiento, pero yo quisiera que seamos los hondureños capaces de ponernos de acuerdo. ¿Cómo es posible que no podamos encontrar entre los hondureños gente que pueda contribuir a echar adelante este diálogo? Me da tristeza, yo me revelo, me niego a pensar, aunque esté equivocado, pero me niego, aunque podría estar equivocado, me niego a pensar de que no hayan hondureños, que no sean de libre, que no sean nacionalistas, que no sean liberales. Me niego a pensar que no haya gente que pueda contribuir a echar adelante el diálogo. Me niego, de principio, me niego. Y debemos hacer un esfuerzo, para que entre nosotros nos entendamos. Muy bien. Gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Estamos concluyendo el programa. Yo le voy a ceder a cada uno de ustedes un minuto para que deje un mensaje inicialmente, abogado Arístides Mejía. Bueno, yo creo que es ilusorio pensar de que todos los conflictos que se han mencionado aquí, como el apartheid, como lo de El Salvador, lo de Guatemala, quedan resueltos sin presión internacional. El apartheid fue bloqueado económicamente para obligar al régimen racista a que negociara con Mandela. Luego, claro, los actores nacionales tienen que hacer lo propio. Yo he mencionado cómo el propio presidente Juan Orlando trajo a la MAC porque no podía solucionarlo internamente, cómo ha esperado que le reconozca a Estados Unidos para poder sentirse un poco presidente después de estas elecciones fraudulentas que se robó, cómo él incluso dio un voto allá en la ONU a favor del reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel para afianzarse con la posición de Estados Unidos, y cómo hay miles de ejemplos de que países dependientes que no saben manejar sus asuntos internos, que tienen problemas de dictadores déspotas como muchos países africanos, porque lamentablemente lo que ha hecho el Partido Nacional y toda esta gente y el presidente es africanizar a Honduras, llevarlo a una situación que ya no es ni de América Latina. Hacer esto que acaba de hacer el 26 de noviembre parece mucho a lo que está pasando en África. Con lo cual, y con el problema institucional, se hace necesario una presión que venga de afuera para que estas cosas funcionen y que el diálogo entre las partes, que tiene que ser indudablemente entre las partes en conflicto, que son hondureños, por supuesto, en este caso Salvador Narrala y por otro lado Juan Orlando, sea un diálogo que tenga posibilidades de desembocar en una solución verdadera, porque ya sabemos que si es un diálogo, como él dice, de solo hondureños, promocionado por hondureños, y vayan a ver cuáles hondureños van a poner ahí, no creo yo que eso tenga la más mínima posibilidad de dar algún fruto. Así que el diálogo sí, pero el diálogo serio y con los condicionamientos necesarios, la intervención que haya de países amigos y todo, en la medida de lo necesario, acordado por nosotros mismos, para que haya un poco de credibilidad, o haya bastante credibilidad para los resultados que dé ese diálogo. Muchas gracias, abogado Arístides Mejía. Doctor Edgardo Rodríguez, sus palabras finales, por favor. Gracias una vez más. Espero que siga adelante fluyendo el prediálogo, que son contactos previos. Esto no es el diálogo en sí mismo, son contactos previos del presidente con distintos sectores para ir testeando el sentir y pensar de distintos sectores, no necesariamente personas afines al presidente de la República. Espero que sigamos avanzando, espero que la oposición despierte, se dé cuenta de la oportunidad de oro que se presenta, no para sus intereses mezquinos y particulares, la oportunidad de oro para Honduras, para sentarse a hablar de los problemas políticos electorales, de acuerdo, pero también aprovechemos esta oportunidad única para hablar de otros problemas fundamentales que están incidiendo en la política. Así que
ojalá la oposición entienda, se sensibilice, de verdad demuestre que quiere a Honduras y que, bueno, con acompañamiento puede ser internacional, pero con una primera fila que sean facilitadores nacionales, con apoyo puede ser de facilitadores internacionales, pero tenemos que hacer el ejercicio de ser los hondureños. Por Dios santo, los hondureños tenemos que darnos cuenta que tenemos la capacidad de conducir un proceso de diálogo entre nosotros que desemboque en solución a problemas fundamentales que han estado ahí aletargados y que hemos estado postergando por una clase política, empresarial en Honduras que no quiere ver, que quiere vivir viendo el pasado y no ver el presente y el futuro. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Edgardo, gracias, Aristides, por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Yo de la manera más franca posible voy a decir rápidamente lo siguiente. Demandamos de la clase política de nuestro país que con responsabilidad y con compromiso patrio consideremos que la mesa de diálogo está servida, que hay que incorporarnos, porque lo que ya no podamos resolver los hondureños dialogando, ya no se va a poder resolver de ninguna otra manera. Y entonces las repercusiones que vienen para el país, no solo en materia político-electoral, en materia económica, en materia social, serán drásticas y serán lamentables. ¿Y quiénes van a sufrir estas situaciones? Desde luego nuestras nuevas generaciones, así que hay que ver la oportunidad del diálogo como una avenida valiosa para salir rápidamente de esta crisis política que afrontamos. Agradezco que hayan estado con nosotros, con permiso, que estén bien el día de hoy. Gracias. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto.